Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 14, Trueno Blanco parte 1. En ese mismo momento Magat y todos los demás soldados mirarían todas las explosiones que estaban arriba del fundador, pero también notaría a los titanes destruyendo varios de los huesos. En eso Porco dirían comandante, a lo que Magat diría, lo sé, los guerreros y nuestros aliados no lograron detonar las bombas con éxito, ese maldito sigue moviéndose, pero justo en ese momento Bertolt llegaría, y después diría, señor, en eso Magat voltearía, y después diría, Bertolt. En eso le respondería, el titán fundador está acercándose más, y por lo poco que logre divisar, creo que detonaron las bombas encima de él, pero no consiguieron detenerlo, a lo que Magat diría, lo sé, pero aún tenemos una esperanza, si los dirigibles logran lanzar el bombardeo podremos detenerlo, y no tendrás que convertirte en el titán colosal. En eso Bertolt se aliviaría un poco, mientras tanto el gran ángel diría, maldición, ese monstruo con huesos aún sigue moviéndose. A lo que Pig diría, por lo visto no sirvió de nada las bombas, la única opción que tenemos es esperar a los dirigibles, pero tenemos que movernos de aquí, si estamos en su rango de explosión no podremos escapar, a lo que el gran ángel diría, esperen, primero debemos buscar a Yuri y Ryu. En eso Pig diría, ¿qué te hace creer que ellos lograron escapar de las explosiones? En eso el gran ángel diría, logro sentir sus presencias, están por aquí, vamos. En eso el gran ángel comenzaría a correr, seguido de los demás guerreros. En eso llegarían al rastro de destrucción que dejó el titán fundador, y después Pig diría, ¿estás seguro de que están aquí? A lo que el gran ángel diría, sí, están en esa casa, síganme. En eso todos comenzarían a moverse, mientras tanto Yuri estaría recobrando la conciencia, y después diría, ¿qué fue lo que pasó? En eso ella trataría de levantarse, pero después escucharía un leve quejido, y en eso al voltear notaría que era Ryu, a lo que ella al ver en la condición en la que estaba se sorprendería y después diría, Ryu. En eso ella lo tomaría, y después lo recostaría en sus piernas, mientras lo sujetaba de la cabeza. En eso Ryu estaría con unas grandes heridas en su cuerpo, así como también estaría sangrando mucho. En eso él poco a poco abriría sus ojos, y después diría, Yuri. En eso ella comenzaría a derramar una lágrima al ver la condición en la que estaba y después le diría, ¿pero qué pasó Ryu? ¿Por qué estás así? En eso él le diría, cuando estábamos detonando las bombas, ese maldito titán bestia nos arrojó escombros. Pero después uno te logró dar en la cabeza, y estabas cayendo de los huesos donde estábamos puestos, pero logré sujetarme a ti. Lo malo fue que no pude lanzar una flecha con una cuerda para sujetarnos de los huesos, así que solo me quedó usar mi cuerpo para que no cayeras de lleno en el suelo. Ante esto Yuri estaría sorprendida, pero después comenzaría a derramar lágrimas al enterarse de que Ryu la había salvado, casi dando su vida. En eso ella lo abrazaría con fuerza, y después diría, lo siento mucho Ryu, por favor, no quise causarte problemas. En eso Ryu diría, no te preocupes Yuri, lo importante es que esté bien. En eso ella lo soltaría, y después lo miraría directamente a los ojos, y en eso le tocaría su rostro, pero después llegarían todos los demás guerreros. En eso el gran ángel diría, Yuri, donde después ella saldría de sus pensamientos, y en eso ambos voltearían, y después todos se sorprenderían al ver la condición de Ryu. En eso Pig diría, ¿qué te pasó? A lo que Ryu diría, es una larga historia, pero no hay tiempo para contarla. En eso Reiner y Andy, quienes habrían salido de sus titanes, también estarían sorprendidos al ver la condición de Ryu. En eso Reiner diría, tenemos que irnos de aquí, debemos ver si alguno de los soldados está aún vivo. En eso Annie diría, ¿para qué? A lo que Reiner diría, para que nos comuniquemos con los dirigibles y saber qué tan cerca están, si no, como lo mencionó Pig, estaremos en problemas. En eso todos estarían de acuerdo, y después Pig diría, que tenía una bengala, y si con suerte alguno de los soldados la ve, podremos conseguir lo que mencionaste Reiner. En ese momento ella saldría de su titán y después comenzaría a cargar una pistola, y después iría a un punto elevado. Y en eso la dispararía. Mientras tanto Magat y el resto de soldados junto con Bertolt y Porco estarían moviéndose de la ruta del fundador, pero en ese mismo momento uno de los soldados lograría divisar algo. En eso él diría, señor mire, a lo que después él tomaría unos visores, y en eso podría observar cómo habría una bengala de color rojo. En eso uno de los soldados diría, serán los guerreros
guerreros, ¿acaso lograron sobrevivir? A lo que él diría, no lo sé, pero debemos ir. Esa fue la señal que me dijo Pick que haría si la misión fracasaba, así que vamos deprisa. En eso todos los soldados dirían, sí señor, así ellos se pondrían en marcha, mientras tanto con los civiles, todos seguirían huyendo de las pisadas del titán fundador, mientras iban observando como una gran cantidad de vapor estaba acercándose más y más. En eso la madre de Reiner diría, espero que mi niño esté bien, a lo que el padre de Bertolt diría, ellos estarán bien, debemos confiar en que podrán detener al fundador, por algo fueron escogidos como guerreros, a lo que ella asentiría su mirada. En eso el padre de Reiner diría, debemos seguir, hay que darnos prisa para poder llegar a donde están los dirigibles, pero en eso todos se detendrían, ya que estarían observando como 7 dirigibles estaban volando sobre ellos. En ese mismo momento el padre de Annie diría, pero qué rayos, no, esperen. En ese momento toda la gente al verlos estarían entrando en pánico, mientras muchos gritaban y otros lloraban de la desesperación, ya que esa era la última esperanza que tenían para poder salir de la nación de Marley. Mientras tanto en el mar, uno de los soldados diría, señor, a lo que otro diría, lo sé, el vapor ya está consumiendo los arrecifes, todos deprisa, comiencen a poner los morteros en posición, tenemos que detenerlos. En ese momento a lo lejos del mar, los titanes colosales estarían comenzando a salir del agua, mientras estaban empezando a adentrarse en los arrecifes. En eso los barcos estaban comenzando a apuntar sus cañones en contra de ellos, y después el comandante diría, ahora, disparen. En ese momento todos los barcos y los soldados estaban comenzando a disparar, mientras tanto con los civiles todos seguirían llorando al ver que su muerte estaba próxima a azotarlos, pero en eso uno de los hombres notaría algo, a lo que él les diría a los demás, oigan, a lo que después todos lo mirarían, y en eso él diría, pero si esos dirigibles están escapando, porque van en dirección de esa cosa. Ante esto todos lo mirarían sorprendidos, y después pondrían su mirada en ellos, y después también notarían eso. A lo que el padre de Reiner diría, van hacia donde está el fundador, a lo que el otro diría, porque van hacia él, ¿acaso no tienen planeado escapar? En eso otro hombre diría, no puede ser, ¿acaso tiene planeado luchar contra él? A lo que todos lo mirarían, y después, le dirían, ¿de qué hablas? A lo que él diría, miren, la forma en la que van los dirigibles, es la misma que las fotos de los periódicos, cuando el ejército atacaba a los enemigos. Ante esto todos se sorprenderían, y después una mujer diría, es cierto. En ese momento los dirigibles comenzarían a acercarse al titán fundador, mientras tanto, con los guerreros, en ese momento llegarían Magat, y los demás, a lo que él diría, chicos, en eso todos lo voltearían a ver, y después Reiner, Pick y Annie estarían felices de ver a su comandante, y después Pick diría, comandante Magat, a lo que después Reiner diría, creímos que había muerto con la caída del dirigible. En eso Magat diría, aún no, eso no fue suficiente para matarme. En eso Annie diría, nos da mucho gusto que esté bien señor. A lo que él diría, a mí también me da gusto que estén bien chicos. En eso él vería a Ryu, al gran ángel y a Yuri, pero en especial al gran ángel, y después diría, tú, creímos que habías muerto. A lo que los demás soldados se pondrían algo nerviosos. En eso el gran ángel diría, no, pero si quieren puedo hacerlo con ustedes. En eso todos los soldados se asustarían, pero después Yuri diría, basta, recuerda que te dije que ellos son nuestros aliados. A lo que él diría, es cierto. En eso Magat vería que Yuri y Ryu tendrían grandes heridas, pero en especial Ryu. A lo que él diría, Ryu, Yuri, están bien, atenderemos sus heridas en este momento. A lo que Yuri diría, no se preocupen, estamos bien por eso, en estos momentos hay otras prioridades. A lo que Pick diría, es cierto, comandante, tenemos que apresurarnos y conocer el paradero de los dirigibles, porque corremos riesgo de estar en su rango de lanzamiento. A lo que Magat diría, no te preocupes Pick, para nuestra buena suerte el equipo de comunicación se salvó con nosotros, así que solo falta hacer unos ajustes para que funcione. En eso Magat le diría a sus soldados que lo repararan de inmediato, así ellos lo harían. Pasados unos momentos ellos lograrían reparar el equipo. En eso el soldado diría, listo señor. A lo que Magat diría, bien, ahora comuníquense con los dirigibles. En eso los soldados comenzarían a rastrear la señal, donde después lo conseguirían. A lo que uno de los dirigibles diría, aquí pájaro 1, a lo que Magat diría, aquí el comandante Magat, solicito un informe de dónde están ubicados. A lo que él diría, claro señor. En este
estos momentos estamos entrando a la ciudad, a unos 12 kilómetros de la plaza central. En eso Magad giraría su cabeza, y después diría, los veo. En eso él diría, ahí están, a lo que después todos voltearían, y verían como los dirigibles se acercaban al titán fundador. En eso los chicos dirían, bien, a lo que después Magad diría, bien, una vez que estén en posición no duden en soltar las bombas, los civiles ya fueron evacuados, tienen permiso para atacar, dejen este canal abierto para que nos comuniquemos, así me mantendrán al tanto de todo lo que suceda. A lo que después el soldado diría, sí señor. En eso ya estarían llegando más a donde se encontraba el fundador, y en eso el soldado diría, preparen la primera oleada. En eso los soldados estarían comenzando a cargar los morteros, y después los soldados dirían, listo señor. En eso el soldado diría, muy bien, ahora, que llueva el fuego. En eso los soldados comenzarían a soltar las bombas, y después dirían, primera oleada, en 3, 2, 1 ahora. En eso las bombas comenzarían a caer, donde después Magad diría, miren, ya comenzaron. En eso todos mirarían como los primeros dirigibles estaban comenzando a soltar sus ataques. En eso el fundador estaba comenzando a recibirlos de lleno, donde después al ser más que la última vez él daría unos leves quejidos de dolor. Mientras tanto la gente de Marley, que estaba en lo más alto de una montaña, estaría observando cómo el fundador recibía los ataques, a lo que ellos dirían, sí, vamos acaben con ese maldito. En eso los dirigibles seguían lanzando más misiles, donde también los guerreros estarían felices. En ese momento el titán fundador se comenzaría a enfurecer, y después en su espalda comenzaría a salir algo. En ese momento en los dirigibles, el soldado diría, vamos preparen la segunda oleada. En eso los soldados dirían sí señor, donde procederían a cargar los cañones, y después dirían, listo señor, segunda oleada lista. A lo que el soldado diría, muy bien, listo para soltar en 3, 2, pero justo en ese momento todos escucharían unas fuertes ondas de choque. Y en eso los dirigibles comenzarían a ser destruidos por el titán bestia, quien estaría encima del titán fundador, y este estaría lanzando unas grandes cantidades de escombros, los cuales les darían de lleno a los dirigibles. De esta manera los dirigibles comenzarían a ser destruidos, mientras también comenzaban a incendiarse, al mismo tiempo que estaban cayendo. En ese mismo momento todos estarían mirando esto impactados, donde después la gente no lo podría creer. En eso Magad y los demás guerreros, al igual que Yuri y Ryu, estarían mirando esto sorprendidos, y después Magad y los demás soldados caerían de rodillas, y en eso mirarían como todos los dirigibles caían y explotaban, así no quedando ninguno. Ante esto los soldados dirían, no puede ser. A lo que Magad diría sin quitar la vista del cielo, acabo con todos. No tuvo ninguna duda en acabar con todo. En eso los soldados mirarían sus relojes, y en eso uno diría, quedan 4 minutos para que todos los colosales toquen tierra. En eso todos escucharían fuertes explosiones, y después mirarían al mar, donde verían como una gran cantidad de vapor estaba más cerca, al igual que los barcos rusos de la costa estaban siendo destruidos, mientras se lograban divisar a los titanes colosales ingresar. En eso Magad diría, ¿acaso es nuestro fin? El plan B también fracasó. ¿No podremos lanzar una bomba? Esos monstruos destruirán todo el mundo. En ese mismo momento Ryu, Yuri y el Gran Ángel mirarían esto con impotencia, ya que aunque ellos lucharan, no podrían acabar con todos los colosales. En eso Ryu diría, maldición, ya que esta vez la amenaza era mucho más grande, y no podría salvar a nadie. En eso Ryu miraría su katana, y después vería que en el mango habría un dragón, y después recordaría algo. En eso la tomaría, y después Bertolt se acercaría a Annie y este le confesaría sus sentimientos, y Annie se sorprendería, y le preguntaría por qué ahora. A lo que Bertolt diría, que como sus vidas están a punto de acabar quería cumplir por lo menos un último sueño. En eso Reiner diría, así que te animaste, vaya, me sorprendes Bertolt. A lo que Pig diría, vaya, me gustaría que me invitaran a su boda. En eso todos comenzarían a reírse, y después mirarían al suelo, mientras ponían caras tristes. A lo que Reiner diría, supongo que esta será la última vez que nos reiremos juntos. A lo que después los guerreros se mirarían entre ellos, pero después Ryu diría, no. Ante esto todos lo mirarían y después Yuri diría, ¿a qué te refieres con ese no Ryu? En ese momento Ryu diría, creo que aún hay una pequeña esperanza de acabar con el titán fundador. En eso todos lo mirarían sorprendidos, y después Magad diría, ¿de qué estás hablando Ryu? A lo que después Ryu tomaría el mango de su katana y después lo giraría. En eso sacaría un orbe el cual estaría cubierto con unas vendas, y en eso al quitarlas, todos verían un orbe de color blanco con grandes cantidades de rayas de color azul, rosa, verde y morado, el cual emitía una gran luz. En eso todos se sorprenderían, y después unos soldados dirían,
dirían, ¿qué es eso? A lo que el gran ángel y Yuri podrían sentir una gran energía venir de ese orbe, a lo que Ryu después lo pondría en el mango de su katana. Y en eso su katana comenzaría a brillar en color blanco, mientras la silueta de un dragón se formaba en la hoja. Ante esto todos se sorprenderían y después dirían, ¿qué es eso? A lo que Ryu diría, este es el ojo de dragón. Había una historia de un guerrero durante varias generaciones que se decía, fue capaz de luchar y asesinar a un dragón en una dura pelea, y después el alma del dragón tomó esta forma, con todo su poder, alma, mente y esencia, para que el guerrero lo usara para proteger el mundo. En mi familia, este tesoro había sido otorgado de generación en generación para que aquellos guerreros más fuertes lograran dominar su poder, pero ninguno había sido capaz, ya que terminaban muriendo porque el poder era mucho para ellos, y una vez que el dragón entraba en ellos, él los acababa por dentro. Ante esto todos se sorprenderían, y después Annie diría, pero ¿cómo piensas usar esa arma, si mencionaste que es casi una sentencia de muerte para quien piense en tomarlo? A lo que Ryu diría, dominando el poder del dragón en mi interior, ya logré usarlo una vez, pero no en todo su poder. En eso todos se sorprenderían, y después Yuri diría, espera Ryu, no me digas que estás pensando en usarlo para destruir al titán fundador. En eso Ryu diría, ¿tienes alguna mejor idea Yuri? En estos momentos no importa quién muera, siempre y cuando ese monstruo sea detenido, no me importa si tengo que arriesgar mi vida para eso. Ante esto todos se sorprenderían, y después Yuri lo miraría con una mirada triste. En eso Ryu la miraría y después diría, escucha, no espero que tomes partido en esto, pero debes de comprender Yuri, el mundo está en peligro, gente morirá si no nos arriesgamos. En eso Yuri lo miraría y después derramaría una lágrima, pero en eso asentiría su cabeza y después diría, mientras se secaba las lágrimas, está bien, vamos y detengamos a ese maldito. En eso ella pondría una sonrisa y después Ryu también pondría una sonrisa. En eso Ryu diría, iré a esa zona que está enfrente del fundador, el último favor que les quiero pedir, es que traten de detenerlo lo más que puedan, usando el poder de sus titanes, y ustedes su poder. En eso todos se sorprenderían y después Magad diría, quedan 2 minutos para que los colosales toquen tierra, ¿crees poder hacerlo? A lo que Ryu diría, puedo hacer cualquier cosa. En eso él pondría una sonrisa, y después todos se pondrían en marcha y armarían un plan, mientras que Ryu se dirigiría a la zona que les menciono.